Queridas hermanas y hermanos de la Vicaría San José, de la Parroquia San José Protector, reciban un fraternal saludo en este día, que continuamos con la sección de sus programas Creciendo en el Espíritu. Queremos llegar a la intimidad de su hogar, queremos llegar a su familia con un mensaje de consuelo, con un mensaje esperanzador. En los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, tenemos nosotros que darnos esperanza y ánimo unos a otros. En este día queremos iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que gobierna nuestra vida, que gobierna el mundo, que gobierna nuestros corazones, nos está invitando en este tiempo que si entramos con Él en el camino de la Cuaresma, podamos salir victoriosos con Él en la resurrección gloriosa. Si entramos con Él en el desierto y fuimos también tentados en todas esta clase de tentaciones, porque el tentador está ahí siempre, podemos salir victoriosos con la fuerza del Espíritu Santo que resucita a Jesucristo. Ya nos acercamos a un tiempo grandioso, el tiempo de la Semana Santa, tiempo para meditar sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tiempo para meditar y poder leer los signos de los tiempos, especialmente lo que hoy estamos viviendo, y tiempo para recuperar la dignidad de hijas y de hijos de Dios. Creciendo en el Espíritu quiere ser eso, quiere decirnos en una palabra que nosotros no solamente somos materia que nace, crece, se reproduce y muere. Nosotros tenemos un alma, tenemos espíritu, por lo tanto, como decía el Papa San Juan Pablo II, no somos desechables, o como dice el Papa Francisco, no somos descartables. La cultura del consumismo, la cultura de la muerte, nos ha hecho descartables, desechables y nos ha hecho dependientes de cosas. Pero hoy el Señor nos ha dicho, un momento, hagan un alto en el camino, vivan su propia Cuaresma, deténganse. Nos ha puesto una señal en la curva peligrosa donde nosotros íbamos a gran velocidad y nos ha dicho alto, deténganse un momento. Y qué bonito es detenerse con la familia, detenerse ante la palabra de Dios, sorprenderse ante la palabra, escrutar la palabra, escudriñar la Sagrada Escritura, orar en familia, el rezo del Santo Rosario. Todo lo que podamos hacer en este momento es un tiempo de gracia, es un tiempo de Dios. Por eso que el Señor siga conduciendo, siga bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas y hermanos, quiero darles a conocer a ustedes esta nota que este día nos envió Monseñor Darwin Rudy Andino. Santa Rosa de Copán, 2 de marzo 2020. Queridos hermanos sacerdotes, que la paz de Jesucristo, que por nosotros sufrió, esté con ustedes. Me dirijo a ustedes por medio de este chat para comunicarles algunos elementos a tomar en cuenta para la celebración de Semana Santa. Número 1. Continuemos observando y obedeciendo las medidas tomadas por las autoridades respectivas, gobierno central y municipal, hasta un nuevo aviso. La pandemia está en todo el mundo, está en todo Honduras. Procuren que las personas no salgan de sus casas solamente cuando esté permitido para abastecerse de algo. Número 2. Se continúan con las medidas preventivas que se han tomado a nivel de Iglesia Universal, Conferencia Episcopal, Diócesis. Templos cerrados, celebraciones sin presencia de feligresía, entre otras que ya son de su conocimiento. 3. Hacer lo posible por celebrar la Semana Santa y hacer uso de los medios de comunicación a su alcance para transmitirlas a la feligresía. Número 4. De entre las celebraciones de Semana Santa, la única que se traslada al sábado 12 de septiembre es la misa crismal. En el documento de propuesta está para el día jueves 10 de septiembre, corregir. Número 5. No sobra recordarles estar atentos a los hermanos que pasan necesidad, cuidar de las personas mayores que en esta pandemia son los más propensos a contagiarse. Asimismo, cuidar de las demás personas, procurar estar informados por los agentes de pastoral, estar atentos a cualquier necesidad que se presente en la comunidad parroquial. Número 6. Que el Señor les conceda celebrar esta Semana Santa en familia,
junto con la feligresía, porque será una experiencia inolvidable, única. Acontecerán muchos milagros que contar para después de toda esta situación. El ánimo de celebrar con fe, esperanza y caridad, fraternalmente unidos en el amor de Cristo. Darwin Rubiandino Ramírez, obispo de Santa Rosa de Copán. De la nota que nos ha enviado nuestro obispo, yo ya les había expresado algunas situaciones a ustedes que están acá plasmadas, especialmente el número 2, él nos dice de tener los templos cerrados. Allá nosotros hemos tomado la determinación en nuestra parroquia de que las ermitas donde hay presencia de Jesús sacramentado permanezcan abiertas, y ustedes pueden ir a orar de 2 en 2, no se van a contaminar, hermanos. La presencia de Jesús sacramentado es necesaria. Yo me entero que, por ejemplo, en el paraíso no están yendo a cubrir la hora que les corresponde a las amigas y amigos de Jesús Pan de Vida. Entonces no podemos relajarnos, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que orar en la casa, pero también en la hora más apropiada usted tenga su visita ante Jesús sacramentado. No es que se van a ir todos al mismo tiempo, pero podemos tener el templo abierto, Florida, el Paraíso, San Antonio, San Jerónimo y las ermitas donde tenemos la presencia de Jesús sacramentado en los sectores, en las cabezas de sectores, para que podamos ahí participar de la presencia de Jesús sacramentado a través de la oración y adoración. Los agentes de pastoral, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión están invitados, y las amigas y amigos de Jesús Pan de Vida también están invitados a elevar oraciones al Señor. Entonces no es tiempo de relajarnos en la oración, en la vida espiritual. Es tiempo de crecimiento en el Espíritu. Por eso yo he querido darle el nombre a este programa, Creciendo en el Espíritu, porque para mí no hay nada negativo en lo que nos está pasando. Para mí todo es positivo, porque yo lo veo como un crecimiento espiritual, que los santos de la iglesia decían que era necesario darle fuerza al Espíritu para disminuir la fragilidad de la carne, para disminuir la carne, que venga en mengua el sacrificio a la carne para crecer en el Espíritu. Entonces, fíjese que San Francisco de Asís, cuando tenía esos largos retiros hasta de 40 días, San Francisco de Asís hacía 15 días de ayuno, solo oración, tenía la capacidad de levitar. Cuando los hermanos iban a verlo, decían, ¿se murió o qué? Él levitaba. ¿Qué significa levitar? Significa que el espíritu tiene más fuerza que la carne. Entonces la carne queda tan sin peso, pierde todo el peso, que el espíritu eleva la carne y la levanta, y la persona se sostiene en el aire a través de la oración. Esa es la levitación. Pocos santos en la iglesia han tenido esa capacidad. Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Asís, San Carlos Borromeo, San Cupertino, son santos que han tenido la capacidad de levitar. Pero nosotros, no sé, tenemos que crecer en el espíritu. Imagínense comiendo hamburguesa, comiendo pizza todos los días, tomándose una Coca-Cola litro. No creo que se eleve en el espíritu. Y ahorita en la cuarentena, que ya prácticamente consumieron todo, entonces pues habría que darle tiempo al crecimiento espiritual. Por eso hoy quiero enfocarme en 2 palabras esenciales en este tema de este día, creciendo en el espíritu, en la consolación y la desolación. Consolado y desolado. En el libro del siervo Job encontramos a una persona desolada, a una persona que lo ha perdido todo, pero a una persona que en la desolación comienza a sentir la consolación. El siervo Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Y no renegó. Entonces, cuando nosotros encontramos la desolación
en nuestra vida, especialmente en este momento, allí comenzamos también a sentir la consolación. Y es el profeta Isaías el que nos habla de la consolación. ¿Qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos de 1 y siguiente? Consuelen, dice Yahvé tu Dios, consuelen a mi pueblo. Hablen a Jerusalén, hablen a su corazón y díganle que su jornada ha terminado, que ha sido pagada su culpa, pues han recibido de mano de Yahvé doble castigo por todos sus pecados. Me detengo ahí, porque la desolación viene a raíz de una situación de pecado. Pero aquí tendríamos también que definir que la desolación también puede ser fruto de una prueba, porque Dios prueba a sus hijos. Entonces la desolación puede ser fruto de una prueba. San Juan de la Cruz dice que tuvo desolación por 30 años sin hallarle sentido a su vida espiritual y sin hallarle sentido a la oración y sin hallarle sentido a nada. Solo hasta el final de esa larga desolación vio, dice, como un túnel y una lucecita en el fondo que le sacó de la desolación. Entonces la desolación es buena en la medida que es probada mi vida, es probada por Dios, y superada la prueba viene la consolación. Pero también la desolación fruto de una tentación, porque el diablo tienta, no olvidemos eso, Dios prueba y el diablo tienta. Entonces la tentación puede también llevarme a una desolación, pero aquí lo contrario, en la tentación que ya se convirtió en pecado en su vida, sería que ante esa realidad de tentación que se convirtió en pecado, viene la mea culpa, o sea, el complejo de culpa. Y el complejo de culpa lo lleva a usted a martirizarse interiormente, a sentir el cargo de conciencia de haber fallado, de haber pecado, y entonces entra en una crisis que no es desolación, sino que es depresión, sin sentido de la vida, o es una situación que se denomina como muerte espiritual. O sea, la persona vaciada espiritualmente, no tiene nada, solo es carne, solo es, como dicen muchos, solo es pagazo, como cuando pasan ahí en Zumbadora por la máquina la caña y sacan el jugo para hacer el dulce y los batidos, pero al otro lado sale el bagazo, eso ya no tiene jugo. Entonces una persona que ha sido triturada en el pecado y que ha sucumbido ante esa realidad de pecado, está vacío interiormente, está como un bagazo, no tiene jugo, no tiene líquido, que sería en este caso la fuerza espiritual. Entonces, en ese sentido, tendría que buscarse todo el proceso de conversión para llegar a la etapa de desolación, pero como lo vivió el siervo Job. La desolación, esperando la gracia, esperando la misericordia, esperando la bondad de Dios, que está ahí, solo es de que usted le pida: Señor, apiádate de mí, como el hombre que fue al templo. Señor, ten misericordia de mí, que yo soy un pecador. Yo no me puedo justificar ante ti, yo no puedo justificar mis acciones. Pecado es pecado aquí y donde sea, y el pecado trae consecuencias. Ya los hermanos del equipo de Querigma conocen ese primer tema, el pecado y sus consecuencias, y qué es lo que ha causado en la vida del ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, la desolación viene a ser el proceso de conversión de la persona. Ya cuando la persona comienza a convertirse, va a tener esos momentos. Y estoy hablando de esto porque ahora nuestra sociedad, que está en cuarentena, que está encerrada, que ya no haya que hacer en el encierro, porque muchos padecen de claustrofobia, le llaman eso, el encierro. Entonces, en ese sentido, ahí es donde comienza a sentir esos estados de desolación. Y ahí es donde viene la consolación. ¿Y por qué la consolación?
porque dice que el hombre pecó por el doble castigo por sus pecados. Una voz clama: abran el camino a Yahvé en el desierto, en la estepa tracen una senda para Dios, que todas las quebradas sean rellenadas y todos los cerros y lomas sean rebajados, que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano, porque aparecerá la gloria de Yahvé y todos los mortales a una verán que Yahvé fue el que habló. Qué bonito llenarnos de esa esperanza y saber que es Dios el que habla. Entonces, hemos hablado de la desolación y continuaremos hablando de la consolación. Hoy que hemos hablado ya de la desolación y que es una realidad que está tocando duro la pena del ser humano, de nuestra sociedad, que tiene esa realidad de incertidumbre, de miedo, es el tiempo de decirle que viene la consolación. Entonces, que no tengamos miedo, que el miedo muchas veces mata, que guardemos la cordura, que guardemos la paz, pero que guardemos con disciplina las medidas que se nos han dado a conocer. Entonces, pero que en este ambiente de vida familiar, de este ambiente de vida cristiana, que yo sé que muchos de ustedes lo están viviendo en su hogar, en la parroquia, yo sé que lo están viviendo, entonces vamos a vivir ese tiempo de la consolación. Y es el profeta Isaías el que nos invita: consuelen, dice Dios, consuelen al pueblo. Y si bien es cierto que no vamos a tener tradicionalmente lo que hemos celebrado, porque eso es lo que ha identificado a nuestra Madre Iglesia Católica, las procesiones, los distintos actos litúrgicos de Semana Santa, que sí los vamos a transmitir a través de los medios de comunicación y Ángeles TV, pero también es cierto, mis hermanas y hermanos, que hoy Jesús va a estar más presente en el hospital, va a estar más presente en cada médico, en cada enfermera, pero va a estar más presente, el Jesús vivo va a estar más presente en el dolor y en la pasión y en la muerte incluso de cada hermana y de cada hermano que en nuestro mundo está muriendo día a día. Ahí está la presencia de Jesús. Ahí está viviéndose el triduo pascual, pasión y muerte, pero también resurrección, porque el Señor está resucitando en el pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, la consolación es para decirnos: no tengan miedo, no tengan miedo. Esto va a pasar. Seamos conscientes de que la debilidad de la carne nos lleva a tener un poco de temor o un poco de miedo. Pero el Señor nos dice, la voz del Señor dice: toda carne hierba y toda su delicadeza como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, cuando sobre ella pasa el soplo de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahí en el versículo 8 de Isaías 40 nos dice: todo pasa. Hace unos días ponían un chat en el chat del clero de unas calles de Italia forradas de dinero, el euro, que todo el mundo ha corrido. Imagínese usted cómo nuestros hermanos hondureños, ante la crisis, porque realmente la crisis en Honduras es crisis de corrupción, la crisis de hambruna de nuestro pueblo es a consecuencia de los miles de millones de lempiras que este grupo, esta jaulilla de corruptos ha estado comiendo por tanto tiempo. Y nuestro pueblo ha tenido que emigrar. Nosotros hemos orado incansablemente por nuestros hermanos migrantes, que ahora están allá bajo la presión de esta pandemia también en Estados Unidos. Seguimos orando por ellos, no nos detenemos en la oración. Pero quiero decirles a ustedes, imagínense,
nuestro pueblo sufriendo todo eso, sufriendo el saber que hay personas en este país que no tienen desolaciones, pero tampoco tienen consolaciones, porque no tienen corazón, porque no tienen alma, o sea, porque no tienen crecimiento en el espíritu. Ellos están pensando en que sus respiradores, en que su hospital y que sus médicos especialistas ya van a tratar a la familia presidencial y a los hermanos que andan en la calle buscando un plato de comida, y a los hermanos que están protestando en una calle porque tienen hambre, y a los hermanos que están muriendo en el hospital y no hay medicamento, y a los médicos que están muriendo porque no les han dado los kits necesarios para ellos poderse proteger y servir a nuestro pueblo porque están en primera línea de guerra. Entonces, y saber de que el dinero está y que está saliendo y que está drenándose a oscuros intereses de personas inescrupulosas que están jugando con la vida, con el hambre de nuestro pueblo. Qué dolor, qué tristeza. Ante eso, pues el Señor nos llama a la consolación. Consuelen a mi pueblo. ¿Y quién habla? Habla Dios y dice, todo va a pasar. Y todas esas cosas se han dado y se van a seguir dando. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y manda, porque el Señor ordena, el Señor tiene un imperativo categórico como una ley interna en el corazón del hombre que dice, yo te mando, yo te envío, yo te he puesto como centinela, sube a lo alto del cerro, tú que llevas una voz, tú que llevas una buena noticia, a resonar la voz, grita sin miedo. Tú que llevas a Jerusalén la noticia, dile a la ciudad de Judá, aquí está su Dios. Sí, aquí viene el Señor, Yahvé, el fuerte, el que pega duro, el que se impone, trae todo lo que ganó con sus victorias. Delante de él van sus trofeos. Como un pastor lleva a pastar su rebaño y su brazo lo reúne. Toma en brazos a los corderos y conduce a las paridas. Palabra de Dios. Mire qué linda la imagen. Qué linda la imagen. Qué tierna la imagen del buen pastor, de Dios. Dios atribuyéndose a sí mismo la tarea de ir delante del pueblo, de preparar al pueblo como un rebaño obediente, de pastar al pueblo en los mejores pastos y de darle al pueblo lo que realmente el pueblo se merece. Porque los farsantes, porque los mentirosos, porque los hipócritas, porque los embusteros, porque los de la trinquiñuela, los de la zancadilla, no le han dado lo que el pueblo merece. ¿Cuánto tiempo tienen de venir hablando de crear un verdadero sistema de salud y ahora no lo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos de venir luchando por los derechos fundamentales del ser humano, del hondureño, y ahora nos encontramos de que no tenemos absolutamente nada? De que hay centros de salud, me decía el alcalde de Florida Copán, donde solo habían 3 mascarillas, donde tuvieron que llevar de parte de la alcaldía los botes de desinfectante, trapeadores, escobas. Y esa es la realidad de todos los pueblos. Esa es la realidad de todos los centros de salud, de los sésamos, de las clínicas. Y ahora pues, de una manera fácil, me quito la papa caliente y se la tiro a los pueblos, se la tiro a los alcaldes. Y ojalá que no vayan a haber actos de corrupción, para que no jueguen con el dolor y con el sufrimiento del pueblo. Encarecidamente se los pedimos, autoridades, no jueguen con el dolor y el sufrimiento del pueblo. El pueblo es noble,
El pueblo es obediente, el pueblo ha estado esperando, pero el pueblo se va a cansar, porque el pueblo tiene hambre. El pueblo no puede pasar una hambruna. Empresarios, pónganse la mano en el corazón. Ya ganaron bastante. Consuelen al pueblo. Regálenle una buena noticia al pueblo. Empresarios, financieras, bancos, regálenle una buena noticia al pueblo. El pueblo está intoxicado de malas noticias. Hoy el Señor nos dice, regálale una buena noticia al pueblo, consuela al pueblo, pónganse la mano en el corazón. No se van a llevar su sucio dinero, no se lo van a llevar. Su sucio dinero no le va a servir más si ese dinero ha sido conseguido a precio de sangre, a precio de droga, a precio de narcotráfico. Ese sucio dinero no le va a servir. Pónganse la mano en el corazón. Hagan hoy una obra de caridad. Regálenle un consuelo al pueblo. El pueblo espera. El pueblo es conforme. El pueblo se conforma con poco. Y ustedes lo saben porque así han tratado al pueblo por mucho tiempo. Esperamos de que Dios toque ese corazón de ustedes, si es que todavía tienen corazón. Toque esa alma de ustedes y que pueda recompensar las ganancias jugosas que han obtenido en un bienestar. Solo son 2 meses y el pueblo se lo va a agradecer de una vida. Después pagaremos los impuestos, después pagaremos la luz, después pagaremos el agua, después pagaremos todo lo que haya que pagar. Pero regálenos esa oportunidad de no contaminarnos por haber salido a buscar un dinero a su sucio banco. Regálenos esa oportunidad de no contaminarnos por haber salido a la calle a buscar un plato de comida. Solamente eso les pedimos. Pónganse la mano en su corazón. Reflexionen, porque la pasión de nuestro Señor Jesucristo es la pasión del pueblo que hoy está sufriendo. Y la Semana Santa que vamos a vivir en presencia de Jesucristo, enfermo con coronavirus, enfermo por dengue, enfermo por la pobreza, enfermo por la depresión. La pasión de Cristo que vamos a vivir en los hospitales, con los médicos, con las enfermeras, es la pasión del pueblo de Dios, que hoy necesita ser consolado. Y nosotros estamos dispuestos a jugarnos incluso nuestra propia vida por estar con el pueblo que nos necesita como sus pastores, como sus guías espirituales, para llevar la palabra de consuelo en la desolación que estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe, nos proteja y nos cuide siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.